Señor, yo espero en tu misericordia, alegra mi corazón con tu auxilio y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Saludamos desde la Iglesia Nuestra Señora de Coromoto a quienes nos escuchan y se unen a nosotros en la oración a través de las emisoras Buenísima 98.5 y Contacto 937, para que el Señor les bendiga, les proteja, les acompañe siempre. Saludamos a quienes hacen vida allí en las emisoras Buenísima y Contacto. Saludamos también a todos ustedes, queridos hermanos, que se unen a nosotros en la oración. Encomendamos el eterno descanso de Ramón Antonio Cortés en su novenario, Matilde Ramona Mora, Ana Iderma Castro, Teti Alfredo Castro, Daniel Enrique Marín, y por todas las benditas ánimas del purgatorio a intención de los fieles devotos. En acción de gracias a la Santísima Trinidad, a Santa Rita de Casia y a San Marcos de León. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiadarte. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiadarte. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre en tus misterios, cumplamos de palabra y de obra cuanto te agrada, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Levítico. En aquellos días dijo el Señor a Moisés:
Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma con amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la Escritura, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todos le pertenecen a ustedes. Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Aleluya, 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 aleluya. En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial. Nos dice el Señor en el Evangelio en este día. Aprovechamos para saludarlos a todos ustedes, queridos hermanos que se unen en la oración. También gracias a la emisora buenísima y Contacto, que nos permite llegar a cada uno de ustedes. En este día el Señor nos habla en el Evangelio de la actitud con la cual nosotros debemos comportarnos con los demás, con el prójimo, con el más cercano. Y lo que está de fondo es la llamada que el Señor nos hace a hacer siempre el bien. Siempre estamos llamados a hacer el bien, no cansarnos nosotros de hacer el bien. Pero a veces pensamos hacer el bien simplemente quizá aquellos que de alguna u otra forma recibimos un bien de ellos, porque recibimos algún servicio, porque recibimos o tenemos alguna relación de familiaridad y por lo tanto nos cae bien, y por eso podemos o le hacemos nosotros el bien. El Señor nos pide ir mucho más allá, mantener nosotros en nuestro corazón la generosidad de hacer el bien siempre, sin distinción, a todos. Tanto así que el Señor nos dice que el Padre Celestial, nos dice en el Evangelio, hace salir el sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Por lo tanto, no es competencia nuestra el ser jueces para distinguir quién es justo, quién es injusto, quién es bueno o quién es malo. Nosotros estamos llamados a hacer el bien. Pero hacer el bien no es simplemente una actitud nuestra por simplemente hacer el bien como tal. Nosotros los cristianos tenemos en el corazón una actitud mucho más allá. ¿Por qué? Porque nos mueve a hacer el bien el amor, la caridad con el prójimo. Y así el Señor nos lo dice, porque si ustedes aman a los que le aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Nos dice el Señor en el Evangelio. ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto.
Lo que nos ha de mover a nosotros y que nos lleva a la perfección, a ese encuentro con el Señor, es la caridad, el amor. Ver en el otro una persona que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto no es simplemente hacer el bien, sino lo hago por el amor que me mueve para con las personas. Esto no excluye o no elimina en realidad la justicia, porque también la caridad presupone la virtud de la justicia. Y hay situaciones en las cuales pues tenemos que vivir estas relaciones de justicia que se presuponen, o al mismo tiempo, por ejemplo, en la caridad para con los demás requiere de la virtud de la prudencia que se tiene que tener en la actitud, en el encuentro con los demás, pero siempre ha de movernos a nosotros la virtud de la caridad, del amor que debemos llevar con los demás. Y así, haciendo el bien, sabemos nosotros que tenemos que comportarnos con los demás como nosotros quisiéramos que los demás se comporten con nosotros. Por lo tanto, una persona que se deja llevar por la caridad no es una persona que critica a los demás, que anda difamando a los demás, que incluso ve los defectos de los demás. ¿Cuál es nuestra actitud cuando vemos los defectos ante los demás? La caridad fraterna, el ir allí con ese amor en hacerle el bien. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido algún mal o alguna injuria o alguna situación, incluso en nuestras realidades de familia, alguna situación incluso de injusticia? Y muchas veces nos llenamos del rencor. ¿Por qué? Porque es un vicio propio del amor y se llena del rencor incluso familias o hermanos que no se hablan por tiempo, no se hablan entre ellos, viven allí como enemigos, incluso en la misma casa, y hay esas relaciones como de enemistad. Cuando el Señor nos habla de aquello que ha de movernos para con los demás, es la caridad, hacer el bien, y hacerlo con caridad, no simplemente con arrogancia, con ese temperamento interno como que lo quisiéramos eliminar, esa persona de nuestra vida, porque el simplemente verlos ya nos ocasiona en el corazón como esa espinita que nos hace sentir mal. Queridos hermanos, estas son tentaciones a las cuales nosotros no estamos exentos. Por eso la invitación que nos hace el Señor en el Evangelio a vivir la caridad, el amor para con los demás, hacer el bien, y nosotros poder vivir estas relaciones de paz, de tranquilidad, que brotan de la virtud de la caridad que nos lleva siempre a hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, incluso ante aquellos que nos están haciendo el mal, con tantas injusticias que podemos nosotros estar viviendo ante una sociedad que parece estructurada con estructuras que responden a situaciones de injusticia. Nosotros tenemos que marcar la diferencia haciendo el bien con caridad, con amor, ayudando a las demás personas a salir de las situaciones en las que se encuentra, pero nos ha de mover ese amor concreto por cada persona. Nosotros no podemos decir amamos a los demás. Las personas necesitan ser amadas en personal, a la persona concreta, porque nosotros decimos amamos a los demás, al prójimo. No, es concretamente ese prójimo, al prójimo como tal, no simplemente decir amo a mis hermanos, sino a la persona concreta. Y esto implica que ante cualquier situación que yo reciba de esta persona, como dice el Señor en el Evangelio, como nos lo decía anteriormente, si alguno te golpea la mejilla derecha, preséntate también la izquierda. ¿Cuál es esa mejilla izquierda? El de hacerle el bien. Si una persona nos ha hecho mal, no pagarle con el mismo mal, sino hacerle el bien, lo que nos pide el Señor. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Hacer el bien, el manto del bien y el manto de la caridad siempre tenemos que nosotros ofrecerlo a las demás personas y no permitir que nosotros en nuestro corazón hayan esas situaciones de rencor, de situaciones que quedan allí en el corazón, que se prolongan en el tiempo, y que hay situaciones o en las cuales nosotros pasamos
que hay situaciones que sucedieron hace 3, 4 años, 5 años, 6 años y nosotros aún las tenemos allí en el corazón. Dar ese paso a la reconciliación con nosotros mismos, a la reconciliación con el Señor, pero también a la reconciliación con los demás. Porque si ustedes aman a los que le aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos, nos dice el Señor? Y si saludan tan solo a sus hermanos, nos dice el Señor, es que yo me reúno solo con este grupito, con el que me cae bien. Y a veces termino dándole la espalda a las otras personas, tratándoles mal. ¿Por qué? Porque no es de mi simpatía. La caridad tiene que ser para con todos. Y la caridad nace de ese amor, de hacer el bien, de ceder el puesto, de estar allí atentos a los demás, que los demás tienen esa prioridad ante nosotros. Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿cuántos de nosotros hacemos como esa preferencia? Me gusta estar simplemente con este, con aquella, porque es de mi simpatía, pero con aquella persona que quizás tiene un carácter un poco fuerte o quizás tiene un carácter que no está no es compatible, podríamos decir así, con esta palabra, pues ya me cuesta. ¿Por qué? Porque nos falta en el corazón esta extraordinariedad que es hacer el bien con la caridad. ¿Qué hacen ustedes de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Y la invitación del Señor, ustedes pues sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Pidamos al Señor que nos enseñe a hacer el bien siempre, que podamos nosotros contemplar en el prójimo, en los demás, al mismo Cristo que nos abraza y que ha hecho el bien para con todos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hermanos, invoquemos la misericordia de Dios y oremos por las necesidades de todos los hombres y digamos todos juntos: escucha, Señor, nuestra súplica. Señor, nuestras súplicas. Por la Santa Iglesia de Dios, extendida de oriente a occidente, para que el Señor la reúna y acreciente hasta el fin de los tiempos. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra súplica. Por la paz de todo el mundo, para que se frenen las ambiciones, desaparezcan las enemistades y brote el amor y la concordia en los corazones de todos los hombres. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra súplica. Por los emigrantes, los prisioneros, los desempleados y los que están lejos de sus hogares, para que se sientan hijos de la gran familia de Dios y encuentren consuelo en sus penas. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra súplica. Para que seamos generosos en el perdón y en la ayuda al necesitado. Roguemos al Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos en el Señor, para que Dios nos conceda perseverar en la fe y crecer siempre en la caridad. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra súplica. Protege, Dios de bondad, con mano poderosa al pueblo que implora tu misericordia.
para que obtenga alivio y consuelo en la vida presente y alcance el gozo eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de eterna muerte, y resucitando nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene, el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y al pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Ten piedad, Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar el fruto de la salvación, cuya prenda ya recibimos por estos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. A quienes nos escuchan por las emisoras Buenísima, Contacto, nuestro saludo y cercanía. Agradecimiento también a quienes hacen posible que la Santa Eucaristía sea transmitida por la radio. Les informamos que el miércoles de ceniza tendremos la Eucaristía con el rito de la imposición de ceniza a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 6:30. Por lo tanto, tendremos allí el rito. La ceniza no es simplemente ir, vamos para colocarme en la ceniza, sino que hay que participar del rito que nos propone la liturgia como introducción al tiempo de Cuaresma, que nos ayuda a prepararnos con vida de penitencia, de oración, de ayuno, de la limosna, para así prepararnos a lo que es el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pidamos a María Santísima, nuestra Madre Celestial, que nos bendiga e interceda por cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.